Hola, buenas noches, Generación Extrema, sean todos bienvenidos. Me da gusto que hoy nos acompañes en una transmisión más. Qué bueno que te das tu tiempo para estar en esta transmisión. Te invito a que compartas este tema y de igual manera que nos acompañes durante toda la transmisión, porque vamos a tener una sorpresa al final de la serie. Entonces es importante que tú pongas mucha atención a lo que decimos, porque sé que va a ser de bendición para tu vida, para tu familia y para los que te rodean. Como bien saben, estamos viendo la serie que se llama No te apartes. ¿Por qué no te apartes? Porque estamos viviendo en los tiempos un poco difíciles y queremos enfocarnos en lo personal, en lo familiar y en lo congregacional. Entonces el día de hoy a mí me tocó hablar sobre la familia y espero que sea de mucha bendición para tu vida, porque para mí me confrontó mucho esta semana y yo sé que nos va a ayudar a ambos. Pero antes de comenzar, me gustaría que hiciéramos una pequeña oración, ¿va? Ahí donde estás, inclina tu rostro junto con tu familia, con tus amigos, no sé, pero por favor, inclina y vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta noche que tú nos permites estar para poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias, papito, porque tú has sido tan bueno con nosotros. Tú nos has permitido estar aquí un día más. Y yo sé que tú nos vas a sorprender mucho, Señor. En tus manos ponemos nuestras vidas, nuestras casas, nuestras familias. Yo sé que tú nos vas a seguir sorprendiendo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues como te decía, el día de hoy me toca hablar a mí sobre la familia. Y Marcos comentaba sobre cuál es la importancia de personalmente estar unido con Dios. Pero igual como familia, es importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos en el inicio de la palabra de Dios en Génesis, Dios habla de la familia cuando Él desea unir a Adán con Eva. Él crea una familia. Lamentablemente el pecado destruyó el diseño original de Dios y eso hizo que hasta el día de hoy hayan familias con problemas. De igual manera vemos a Noé. Noé fue un hombre que Dios le dice: oye, ¿sabes qué? Construyes un arca y por ti se va a salvar tu familia y las especies de dos en dos. ¿Por qué también? Porque para Dios era importante la familia. Cuando Dios forma las 12 tribus de Israel, es porque Él quería hacer grupos familiares. Él quería formar una familia de Benjamín, una familia de Judá, una familia de cada uno de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque es importante para Dios. Y también vemos en el Nuevo Testamento cuando Dios quiere salvar, Jesús quiere salvar a la suegra de Pedro. Aquí vemos que hasta las suegras son muy importantes en una familia. ¿Por qué? Porque Jesús la quiso salvar. Y pues sí, la salva, ¿no? Dios salvó también a la familia de Zaqueo. Dios salvó a la familia de Cornelio, el centurión. Y Dios quiere salvar también tu familia. Dios quiere salvar tu casa. Dios quiere restaurar tu hogar. Dios quiere hacer lo mejor de ti. Entonces Dios tiene un plan familiar para cada uno de nosotros como familia. Y también hay que preocuparnos porque algún día nosotros vamos a ser esos padres de familia, esas madres de familia. Ahorita somos jóvenes, pero un día vamos a llegar a ser ese papá, esa mamá. Y es importante que aprendamos cuál es el plan de Dios para nosotros. Entonces yo, antes de empezar, busqué unos significados, unas definiciones. Y plan significa: un plan es una serie o de pasos o procedimientos que buscan conseguir un objeto o propósito de dirigirla a una dirección. El proceso para diseñar un plan se le conoce como planeación o planificación. Eso es lo que significa plan. Y familia significa grupo de personas formadas por una pareja que convive y tienen un proyecto de vida en común, y sus hijos cuando los tienen, o conjunto de ascendientes, descendientes y demás personas relacionadas entre sí por parentesco de sangre o legal. Entonces yo, cuando leo estas definiciones, para mí el plan familiar es hacer la voluntad de Dios como familia, hacer la voluntad de Dios con papá, con mamá, con mis hermanos. Y Dios nos enseña en Génesis 18, del 17 al 19, Dios le da un plan a un hombre que cuando empezó la historia bíblica es uno de los primeros y es un padre muy importante para nosotros. Él es Abraham, él es el padre de la fe. Y dice en Génesis 18, 17 al 19: pero Dios pensó:
No puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer, porque sus descendientes formarán una nación grande y poderosa. Por medio de ellos todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas. Para eso elegí, para que les ordene a sus hijos y a todas sus familias que me obedezcan y que hagan lo que es bueno y justo. Si Abraham lo hace así, yo cumpliré con todo lo que he prometido. Aquí vemos algo muy importante. Dios promete algo. Si Dios te da un plan es porque te va a prometer algo. Pero hay algo que aquí me confrontó mucho esta semana, incluso una noche, porque aquí vemos que Dios le dice a Abraham que le promete que va a sacar a su familia y que le va a dar una nación muy grande. Y hablamos de una familia. Abraham tiene una familia a la cual Dios le está dando una dirección. Y entendemos que todo plan tiene una dirección, todo plan tiene una visión. Pero aquí hay algo que me gusta mucho, y es de que Dios le habla a Abraham. ¿Y qué entendemos por eso? En nuestras casas la dirección la va a tener papá. En nuestras casas el que va a tener el plan va a ser papá, siempre y cuando él esté conectado al corazón de Dios. Entonces, cuando a Abraham se le ha dado la dirección, Abraham comienza a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vemos que Dios le dice: sale de tu tierra y tu parentela y le va a dar a una nación muy grande. Él sale de su casa, él camina, no podía tener hijos. Vemos que él tiene a Ismael, que era hijo de la criada. Luego Dios le promete a Isaac, nace Isaac. Isaac también tiene a Jacob. Vemos una cadenita, y eso se le llama un legado. ¿Por qué? Porque Abraham le dio a sus hijos y a sus nietos lo mismo que él tenía. Y si conocemos nosotros, está los padres de la fe, que es Abraham, Isaac y Jacob. Y si tú hablas de Jacob, se te viene rápido a la mente Abraham. Y si tú hablas de Isaac, se te viene a la mente Jacob. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención, es de que, yo se los decía ahorita, hablamos de uno y nos recordamos de otro. ¿Y cuántos de ustedes han dicho? Les preguntan: ¿en quién crees? No, pues en Dios. ¿Crees en Jesús? Sí. Y ahí nos quedamos nada más. Pero si vamos a la historia antigua, cuando por ejemplo a Moisés le dice: ¿en nombre de quién voy a ir? No, puedo ir en nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahí hay algo que me llama mucho la atención, que es la importancia de qué es lo que le heredó Abraham a sus hijos, a sus nietos. Porque ahorita ya no se escucha eso. Son pocas las familias que podemos decir: no, el Dios de mi abuelo, el Dios de mi papá y mi Dios. Y en mi Dios va a creer también mi generación futura. O sea, y eso ya no se escucha. Antes sí, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces, cuando vemos el linaje de Abraham, nos topamos con un hombre que fracasó. Un hombre que como padre no fue un buen padre, como hijo fue un buen hijo, pero como siervo a Dios igual pudo haber fracasado. Entonces, ese hombre que es del linaje de Abraham es el rey David. El rey David, sabemos que él como padre metió la pata, porque él tenía a sus hijos y se enamora de Betsabé. Y luego el profeta Natán viene y le dice, lo amonesta, y cae una maldición sobre su casa. Él le dice que entre sus hijos se van a matar, que uno de sus hijos va a estar con sus mujeres, y viene una pequeña maldición a su casa. Y vemos que David fue un hombre con defectos, pero al final de todo sabemos que fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque él se arrepiente. Él decide confiar en Dios, él decide dejar todo atrás y dice: ok, la regué, fracasé, y a lo mejor decepcioné al reino, a lo mejor decepcioné a mis hijos, decepcioné a mi gente de confianza, pero ok, voy a avanzar, voy a ser un hombre diferente. Y vemos que el rey David deja un legado con Salomón. Y si ustedes han leído la Biblia, dice la palabra que no habrá otro reino mayor que el del rey David, porque había mucha riqueza, había mucha bendición, mucha prosperidad.
Y cuando él deja el legado a Salomón, vemos también que la Biblia dice que Salomón ha sido el hombre más sabio hasta en toda la historia. Y con eso entendemos que David deja un legado. David va cambiando su papel a ser un mal rey, a ser un mal padre. Él llega a ser un excelente rey, a ser un excelente padre. Y hay algo que a mí me gusta mucho del rey David, es de que yo me imagino al rey David siendo papá y contándole a Salomón, a su hijo, sentado, diciéndole todo lo que él hizo en esta vida, todo lo que él hizo como hijo, como pastorcito de ovejas, lo que él hizo como hermano, así como ahora que llega papá, mamá y nos cuenta sus anécdotas viejas de cuando tenían 5 años, tenían 6 años, de que si robaron una moto a su tía, que si hicieron cualquier payasada en la escuela. Yo me imagino al rey David así contándole a Salomón, diciéndole: hijo, pues yo maté a un gigante muy grandísimo, él era nuestro enemigo, él era Goliat y lo maté con una piedrecita. Y no sé, yo no sé cómo te puedes imaginar al rey David contándole a sus pequeños, a sus hijos. Y entendemos que una familia va dejando un legado. Toda familia podemos escuchar: no, pues mi tatarabuelo hizo esto. En mi caso, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, perdón, trajo la marimba a Chiapas. Mi bisabuelo fue un maestro de música excelente. Y vamos viendo que todo te deja un legado. Incluso en la familia real, en Inglaterra, vemos que ahí se manejan jerarquías. ¿Y a quién no le gustaría estar en una familia real? ¿A quién no le gustaría ser hijo de un rey de Inglaterra, supongamos? Yo creo que todos desearían tener esas comodidades de hijo de rey. Entonces todo te va dejando como que un obsequio de tu papá, de tu mamá. Y a veces todo es bonito como una familia real. A veces papá o mamá te pueden dejar algo mal, una maldición. ¿Y qué es eso? Yo hoy no quiero que tú te sientas, no sé, culpable de lo que papá, de lo que abuelito, de lo que el tatarabuelo hizo, sino que al contrario, tú tengas la perspectiva de: oye, ¿sabes qué? Quiero cambiar esto. Yo no quiero hacer lo que ellos hicieron, yo no quiero vivir como ellos vivieron, sino que yo quiero darle un cambio a esa vida. ¿Y qué quiero decir con esto? A veces papá, a veces nuestros abuelos nos dejan el divorcio, nos dejan a lo mejor una escasez económica, nos dejan enfermedades, nos dejan un carácter malo. Y la Biblia lo dice que hasta la 4ª generación nuestros hijos, o sea, eso se hereda. Entonces, a como te pueden dejar a lo mejor una deuda económica, te pueden dejar igual una herencia de muchos ranchos, de mucho ganado, de muchas cosas. Pero vemos que todo se va heredando. Pero de nosotros como jóvenes va a depender si queremos seguir con esas maldiciones o con esas bendiciones. Y lo podemos ver. Abraham fue un hombre que vivía en una tierra a lo mejor que ya se había olvidado de Dios, era con los caldeos, pero Abraham decidió obedecer a la palabra de Dios, y por haber obedecido a la palabra de Dios, Dios cumplió la promesa en él, que su generación iba a ser tan grande, tan inmensa, más grande que las arenillas de la playa, del mar, o más grande que las estrellas. Pero él decidió obedecer y pues sabemos lo que es él. David decidió hacer las cosas bien, y hasta el día de hoy no existe reino más grande. Y en Hechos 13:36 dice: la verdad es que David obedeció todo lo que Dios le ordenó, pero luego murió y fue enterrado en la tumba de sus antepasados, y su cuerpo se descompuso. Entonces David muere, pero él murió con la frente en alto. Vemos que él de pequeño mataba a los leones, mataba a los osos para defender a sus ovejitas. Pero el enemigo vino y cambió ese diseño original que tenía David a adulterar con una mujer casada. Y vemos cuando el rey Saúl estaba tan estresado que lo atormentaban los demonios, los espíritus malos,
y él dice: tráiganme a alguien que me traiga paz. David desde pequeño llevaba la esencia del Espíritu Santo. Pero el diablo se ha encargado de romper, de destruir todos los planes de Dios. Yo les decía un principio, el plan de Dios es la familia. Yo creo que es el plan perfecto porque desde el principio Dios tiene la familia en su corazón, con Adán y Eva. Pero el diablo se ha encargado de destruir eso. Y hay en lo que me quiero enfocar es en Jesús. Todos conocemos a Jesús, creo, y sabemos que Jesús es nuestro Salvador. Jesús murió por nosotros. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús fue 100% hombre, 100% Dios. Jesús sanó, Jesús resucitó muertos. Jesús vino a transformar el mundo. Jesús es el camino al Padre. Pero hay un versículo en la Biblia que yo creo que a veces lo leemos y lo ignoramos. O decir como que, ay, no voy a aprender nada de eso. Y es Mateo capítulo 1. Y a veces lo salteamos porque, ay, ¿para qué quiero saber la historia de Jesús en el sentido de quién fue su abuelito, quién fue su descendencia? O sea, ¿qué aprendo de ahí? Pues déjame decirte que de ahí aprendemos mucho. Y en Mateo 1:1 dice: Jesús era descendiente de David y de Abraham. Esta es la lista de todos sus familiares que vivieron antes de él. Y aquí donde dice que Jesús era descendiente de David y de Abraham, por eso te hablé de David y de Abraham, porque vemos que Abraham es el primero en decidir obedecer a Dios. El rey David fracasó, pero al final se enderezó en los caminos de Dios. Y si vemos toda la lista, la genealogía de Jesús, vemos que hubieron personas que a lo mejor fueron un fracaso total, personas que con miedo, personas que no hicieron bien las cosas. Y si tú vas a tu historia como joven, como persona, quiero que medites un poco en qué hizo mi abuelo, qué hizo mi tatarabuelo. Yo te voy a contar un secreto mío. Yo soy el 7º Silvino en mi familia. O sea, estamos hablando que mi tatarabuelo se llamó Silvino. Y lo más curioso es de que somos José Silvino González. Solo cambia el último apellido. Y con eso te voy a decir, yo, ¿qué estoy haciendo que haya hecho mi generación? Mi generación, puedo ver que desde que conozco a mi bisabuelo fue sastre, fue músico, tuvo muchas mujeres. Mi abuelo fue alcohólico, era muy parrandero, era músico. Mi papá igual es músico. Él a lo mejor fue adicto a algunas drogas, algunas sustancias, alcohólico. Y yo, pues en mi pasado, venía también con lo mismo. Pero yo decidí cortar esa generación. Bueno, mi padre. Pero con Jesús, ¿por qué para los judíos o por qué la Biblia se escribió primero la genealogía de Jesús? Porque antes para los judíos ese era su currículum. Ahí no era de que como ahora que tú vas al trabajo y te dicen, oye, ¿cuál es tu currículum? No, pues yo soy doctor, he trabajado en cinco clínicas, o soy mecánico y me recomienda la Chevrolet, la Ford. No, antes los judíos su currículum era: hijo de quién eres, de qué familia vienes, de qué apellido vienes. Y si nosotros vemos la historia de Jesús, ¿qué podía decir? ¿Hijo de quién era? A su mamá la querían apedrear porque si José no se casaba con ella, iba a ser una mujer que adulteró, que fornicó, porque iba a ser una mujer manchada. Antes del casamiento iba a estar embarazada de Jesús. José era un carpintero. Pero en la genealogía de Jesús, Dios nos enseña los fracasos humanos. Dios nos enseña que de lo más vil, ahí está Jesús.
Y a mí hay una frase que me gusta mucho, es: detrás de cada nombre se esconde una historia, historias reales de gente real. Yo les decía, Jesús fue un hombre hecho carne, fue 100% hombre. Y Jesús también tuvo fracasos. Jesús, su familia fracasó. Pero sabemos que Jesús murió por nosotros. Jesús vino a salvar. Y tenemos que abrazar esa genealogía. Tenemos que abrazar a David, tenemos que abrazar a Abraham. Porque si no hubiera sido a lo mejor por David o por Abraham, quién sabe quién hubiera sido Jesús. Nosotros no lo conocemos físicamente, pero yo me imagino que Jesús tiene rasgos de Abraham, tiene rasgos de David, rasgos de sus ancestros, de sus familiares. Pero yo esta noche te quiero hablar un poco de mi vida y es de mi familia. Hoy te tengo una sorpresa. Te quiero enseñar esta foto que viene a continuación. Esta foto representa para mí algo muy importante en esta vida, porque yo a lo mejor no tengo así que digamos la descendencia o la sangre de Abraham, de Isaac, de Jacob, porque pues somos mexicanos, no estamos allá con los judíos, pero yo por fe me declaro hijo de Dios y del linaje de Abraham. Pero en esta foto tú ves a un papá, a una mamá, a dos chicos, ves a una chica. Ellos son mis hermanos, son mis papás. Y esta familia tiene algo muy, muy loco. No es porque sea mi familia, pero tú en esa imagen puedes ver, no sé, a lo mejor mucha felicidad, mucha alegría. Pero esa familia tuvo muchos problemas. En esa foto fue en un diciembre. Y yo me acuerdo que mi familia económicamente estaba muy bien. Éramos felices, se podría decir. Pero en realidad éramos una familia infeliz, porque yo estaba por mi lado, mi hermana estaba por su lado, mi hermanita estaba por su lado, mi papá en el trabajo, mi mamá en su trabajo. Y sí, había economía, no faltaba comida, salíamos de viaje mucho. Si yo quería un teléfono, si yo quería lo que yo quisiera, ahí estaba. Éramos aparentemente felices. Eso es lo que nosotros demostrábamos en una imagen. Pero en esa foto fue cuando hubo una respuesta de Dios, veámoslo así. Vienen problemas a casa, perdemos, se podría decir que todo económicamente. Y ese fue nuestro primer diciembre que marcó, creo que, la diferencia en casa. Después de estar llena la mesa de una gran cena navideña, fue algo más pequeño. Pero hay algo bonito en esa foto. Aprendimos a convivir más como familia, nos unimos más como familia. Pero yo te decía al principio, Dios le da una dirección a Abraham. Y en esa foto ustedes ven a ese hombre sentado. Ese hombre es mi padre. Y hoy está aquí como un invitado especial, porque ese hombre decidió darle una dirección a la casa. Y yo te decía, esta semana fui muy confrontado por él, porque es mi papá. Yo creo que estamos grandes y nos cuesta obedecer, en el sentido de que a lo mejor tú quieres hacer algo, tú quieres tomar una decisión, pero está papá, y papá te va a dar una dirección correcta. Aunque no nos guste, papá nos va a dar una dirección correcta. Y pues hoy aquí está mi papá, te lo presento. Él se llama también Silvino, que igual que yo. Él es mi padre, al que amo mucho y admiro mucho. Pero yo hoy le quiero hacer una serie de preguntas. Pero antes de empezar, me gustaría que él nos contara por qué él decide seguir a Jesús, por qué él decide cambiar como que la dirección que él traía, la dirección de que yo te comentaba. Él te lo va a comentar. Él era drogadicto, no sé, muchos defectos, pero él decidió cambiar eso para seguir a Jesús. No sé, pa, si nos puedas comentar por qué tú decidiste seguir a Jesús, o cómo lo hiciste, por qué decidiste tú cambiar ese rumbo que tú llevabas. Bueno, fue algo muy loco, algo muy loco para la familia, porque traíamos una ascendencia se puede decir, ¿no? Yo traía una descendencia muy loca fuera de Cristo, muy oscura, como tú ya decías, que por causa de un hombre entra el pecado al mundo, pero lo más hermoso es que por causa de otro
llamado Jesús, sale el pecado de nuestras vidas, cuando lo reconocemos. Cuando yo conozco a Jesús a nivel pueblo, llamémoslo así, a nivel Palenque, porque era una persona muy arrebatada, muy loca, drogadicta, borracha. Si alguna persona que me conoció me está viendo, no va a dejar mentir. Tantas loqueras, joven, mi vida la empecé a vivir 11 años, 12, 14 años, era una persona que ya era músico y dependía, pero un desorden en mi vida. Ya empezaba yo con el alcohol terriblemente, y así pasó mi adolescencia. Bueno, mi vida de joven, que un joven normalmente debería terminar de vivirla a los 28 años más o menos, su juventud, yo la terminé como a los 17, 18 años. A los 17, 18 años yo era un hombre hecho y derecho. Me había salido de mi casa, me fui de Palenque, pero siempre bajo la misma sombra del pecado, siempre bajo la misma sombra de no conocer a Cristo. Cuando yo estoy en Mérida, conozco las drogas, conocí las drogas muy fuertemente, fuertemente. O sea, no son cosas de pequeñas, ¿no? Al regresarme a Palenque, conozco a la mujer que fue tu madre, contraemos, que es tu madre, perdón, contraemos matrimonio, y fue algo hermoso, pero aún sin Cristo. Nace tu hermana y aún sin Cristo. Una noche de borrachera y drogas y muchas cosas más, tuve un llamado fuerte. Al día siguiente me voy a la ciudad de San Cristóbal, allá vivíamos, y en una de esas que salgo caminando y digo, ya después de haber clamado a tantos dioses erróneos, haber tratado con hechiceros, con brujos, con pastillas, con semillas, con todo para poder dejar de drogarme, dejar de alcoholizarme, levanté mi mirada y dije, Dios, si tú existes, pues ayúdame o quítame la vida, porque yo ya no puedo con esta, ¿no? Ya no puedo. Y fui muy agraciado, porque levanté mis ojos y vi un programa de rehabilitación alcohólica. Ahí entré y estuve 2 años y medio. Regresamos a Palenque, y la manera que conozco a Jesús es la manera a través del Espíritu Santo, sin llegar a una iglesia, pero tenía yo personas que me hablaban de Cristo, tenía yo personas que me estaban llamando, que me estaban hablando. David y el hermano Beto Casanova en Mérida fue una persona sorprendente para mí. En un piano, tocando una canción que unos muchachos me dijeron que si podía sacarle música, le escribí la música y la canté. Les pedí la letra y la canté. En ese momento sentí como en mí entró como un fuego en mi cabeza y me quemó todo mi ser. Yo me quedé así porque yo no sabía nada de la iglesia, no sabía nada de lo que estaba pasando espiritualmente en mi vida. Y me quedé así, le dije al muchacho y me quedé ahí, y estático, y me puse a llorar. A partir de ahí el Espíritu Santo empezó a conmover mi vida, empezó a inquietarme. Yo trabajaba en un restaurante como músico, soy músico profesional, y siempre he vivido de la música. Y iba yo a tocar y sentía yo nada, no sentía yo nada de estar tocando para la gente, me sentía yo vacío. El día en que yo llego a la iglesia, el día en que me invitan a ir a la iglesia, ese día yo me sorprendí, porque subí a tocar a un altar sin saber nada de lo que era la iglesia, y ahí Dios me toca. En una de esas maravillosos días que también David y Humberto me invitan, ahí con el hermano Francisco Feria, me invitan y yo como dejé de fumar, llegué a la casa y le pedí con clamor al Señor querer dejar de fumar, porque oí de ese Jesús que sanaba, que te libraba de las drogas, del alcohol, del cigarro, de la cocaína, de todo, y yo pedí que me quitara el cigarro. Ahí me enamoré más de Jesús. Fue en un diciembre del 99. Y ahí hice una promesa y dije, todo diciembre, permíteme que yo trabaje, porque sé que en la vida cristiana es difícil vivir como músico, porque eso es mi amigo, ¿no? Que tendría que
dejar de trabajar en el mundo. Y trabajé y gané suficiente dinero, pero ha de ser que el día 1 de enero que yo decido llegar mi vida del 2000, ese día llegué sin ni un peso. Pero Dios en su misericordia siempre me ha sostenido o nos ha sostenido hasta el día de hoy. La gracia de Él ha sido inmensa hasta este momento, de problemas que hay, ¿no? Tú lo sabes, ha sido una persona maravillosa conmigo. Dios, el Espíritu Santo y Jesús en uno mismo. Yo lo empecé a amar desde ese entonces, empecé a clamarle, a depender de Él, a ser un hombre de fe. Eso es lo que me incitó a saber quién era Jesús, cómo era Jesús y cómo trabajaba Jesús. Me intrigó mucho que empecé a investigar en la palabra, empecé a estudiar, empecé a tener amigos, pastores, que hasta el día de hoy, los tengo y me han ayudado en el asunto de la palabra y hemos entendido muchas cosas. Y por esa causa fue que yo decidí seguir a Jesús, porque Él me conoció primero, Él llegó a mi vida primero. Yo decidí porque lo que Él me ofreció fue algo que el mundo no te ofrece, que algo que ni tus mismos padres te ofrecen. Siendo joven, yo siendo joven, estando perdido, Él llegó a mi vida y me enseñó eso, el amor. Wow, pues como les decía, ¿no? Mi papá les contó un poco de su historia y pues creo que su generación pasada no fue algo tan agradable en ese aspecto de muchos vicios, muchas formas un poco no adecuadas de vivir, pero él decide seguir a Cristo, él decide seguir a Jesús y eso es lo que a él lo transformó. Y pues gracias a este hombre, el día de hoy pues yo aquí estoy, porque yo creo que si él no hubiera decidido seguir a Cristo hubiéramos nacido y quién sabe dónde estuviera yo ahorita. Y pues pa, tú sabes que tus 3 hijos estamos al servicio de Dios. ¿Y tú cómo te sientes con eso al ver a mi hermano, a Emanuel, a Majo, a mí, servir a Dios y estar de tiempo completo en Él? Porque es lo que tú nos estás enseñando. Bueno, yo me siento un hombre gozoso, agradecido con Dios, verlo, que es maravilloso. El mejor oficio que puede haber en esta tierra es servirle a Jesús, predicar su palabra, orar por los enfermos, alabar a Dios, transmitir la alabanza, transmitir el amor de Dios por medio de la alabanza, que es donde hoy ustedes están sirviendo. Y eso para mí es algo extraordinario, algo que creo que todo padre que ama a Dios anhela, que sus hijos sirvan de tiempo completo a Cristo. Sí, yo creo que esa sería como que la mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos, que es la palabra de Dios, es el servicio a Dios, porque algo que a mí me gusta mucho y que digo mucho es de que el único oficio, la única profesión que va a ser para la eternidad, pues es la adoración y la alabanza a Dios y también el servicio a Dios, ¿no? Entonces yo creo que como jóvenes preocupémonos en ese aspecto de qué estamos haciendo por nuestras generaciones. Y una última pregunta, Pa, es si Dios te ha a ti mostrado algo acerca sobre tus generaciones, sobre nosotros como tus hijos, que Dios te ha enseñado para nosotros. Y un último consejo que tú nos pudieras dar como jóvenes acerca de qué hacer por nuestras generaciones futuras. Bueno, primero decir que no es una carrera fácil. Ser cristiano no es una carrera fácil, o ser hijo de Dios no es una carrera fácil. Cristo no tuvo una vida fácil, además de recién nacido. Desde que no había nacido empezó su travesía hasta el día en que fue muerto en la cruz. Hoy reina como Señor y Hacedor de todas las cosas. Así nosotros, el ejemplo es Pablo también. Pablo, tuvo una trayectoria tremenda, pero cuando cae en manos de Cristo es difícil. Es difícil, ¿por qué? Porque el mundo no te va a dejar, el mundo siempre nos va a acosar, siempre va a estar con nosotros. Pero hay una promesa que dice que nosotros estamos pegados a Cristo, como ramas estamos metidos ahí, las bendiciones nos van a seguir. Siempre van a venir atrás de nosotros, pero si nosotros dependemos de Jesús. Y eso es lo único que yo puedo decir. No hay cosa más,
no hay dinero, no hay posesiones económicas, no hay tierra. Podemos ser en medio de toda una isla, dueños de una isla. Pero si yo como hijo fuese dueño de grandes cosas aquí, pero si no tengo a Cristo, mis hijos, aunque fuese el mejor doctor, no es despreciando las profesiones ni nada, porque mi respeto, hay personas que son eminentes, pero no están enseñando lo que Cristo enseña. Salvan la parte humana, la parte carnal, pero la parte espiritual, que es la que va a heredarse. Ustedes, los hijos, sus hijos, mis nietos, mis bisnietos. O sea, que algún día hablen de esa persona que un día a sus hijos les pasó la palabra y no fue difícil. Digo, no fue fácil, fue difícil también. Introducir la palabra es difícil. Es difícil, ¿por qué? Porque hay personas que te van a rechazar. Hay hijos que no les va a gustar. Hay hijos que ganan más al mundo. Por eso, jóvenes, yo lo único que les puedo decir es que el Espíritu Santo se radique en ustedes, que quede impregnado en ustedes, porque de esa forma la carne no va a sobrevivir, porque la carne es la que nos incita a lo fácil, al pecado. Y eso ustedes lo saben, que el día en que papá habla con el Espíritu lo correcto, la carne se pone a chillar, se fríe. Entonces, por eso a veces siempre debemos estar llenos del Espíritu Santo, porque eso es lo que nos va a ayudar, pero llenos del Espíritu Santo. A pesar de nuestros errores, como tú decías, David, Abraham, Salomón, todos esos personajes tuvieron errores garrafales, pero había un propósito, pero había algo, tenían el corazón conforme a Dios, que ni ellos mismos veían sus errores, sino que se vaciaban, lloraban. Y yo eso es lo que hago, porque yo soy una simple creación. Y a mí me duele cuando yo fallo, me duele. Pues yo le pido perdón a Dios y le digo, Señor, perdona cada fracaso que hay en mi vida. Pero yo sé que hay un propósito. Y tal vez yo no vea lo que una vez yo anhelé, pero lo van a ver ustedes y sus hijos. Sí, muy cierto. Pues te doy muchas gracias, papi, y sobre todo también porque sé que nos has dado una dirección correcta, aunque tú has visto a veces que como hermanos o con mis hermanos y yo como que nos molestamos, pero creo que no hay otra persona en el mundo que tú y mamá que nos quieran ver, bien. Y pues para ustedes, chavos, ya estamos terminando. El presentarte a mi familia no es para que tú te sientas mal en el aspecto de, oye, yo no tengo mamá, yo no tengo papá, no vivo con mi familia. No. Yo te presento a mi familia, ¿por qué? Porque mi familia en un tiempo estuvo mal. Pero cuando los 5 decidimos seguir a Cristo, créanme que mi familia dio un giro total. Y yo los errores que hoy veo con mi papá, los errores que veo con mi mamá, con mis hermanos, esos errores los quiero corregir para mi familia. Mi familia, estoy hablando a mi esposa y mis hijos. Entonces yo quiero darle un giro a mi casa, a mi hogar, yo como padre. Aún no lo tengo, pero lo voy a tener. Entonces yo creo que es importante pensar en eso. ¿Para qué? Porque si el día de ayer tus papás lamentablemente se divorciaron, lamentablemente no vives con tus papás, no tienes hermanos, es para que pongas un poquito a pensar tu cabeza, tu corazón y decir, bueno, esos errores los tuvieron mis padres, pero yo hoy con la ayuda de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero cambiar eso. Y que el día de mañana, así como hablamos del Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, que digan, a mí me encantaría que mis hijos digan, no, pues el Dios de mi abuelito, el Dios de mi papá, en ese Dios creo yo. En ese Dios voy a poner mi confianza, en ese Dios voy a poner mi esperanza. Y créeme que tu familia va a ser, si tu familia ahorita es bendecida, tu familia va a ser aún más bendecida. Y eso va a hacer que haya una unidad en casa. No es bonito a veces, o no es que no sea bonito, pero es un poco difícil hacerlo. A mí me cuesta un poco, no acordamos en algunas cosas, pero tenemos que obedecer. Pero yo créeme que cuando Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué? Sal, haz esto y esto. Y dice que Abraham tuvo temor.
temor de Jehová. Eso es obedecer a Jehová. Y eso va a hacer que tu familia permanezca unida, que tu familia permanezca en amor. Pero sobre todo eso lo va a hacer el Espíritu Santo. Entonces yo te invito a que obedezcas a papá y a mamá, a que pongas a pensar sobre cuál va a ser tu futuro, qué quieres tú para tus hijos. Y medítalo, de verdad medítalo, y sobre todo es un plan, anótalo. Anota lo que tú quieres para tu familia y ponlo en oración y Dios lo va a cumplir en tu vida. Y pues bueno, esto fue el tema de hoy, el plan familiar. Y te invito a que lo compartas, comentes. Créeme que al final de esta serie, el próximo sábado, vamos a tener una sorpresa para ustedes como audiencia. No lo pueden perder, pero deben de participar. Entonces yo te invito a compartir, a seguir nuestras páginas, a comentar este video, y yo sé que va a ser de bendición para tu vida, para tu familia. Y pues me encantó que hoy nos vieran, pero antes de terminar vamos a hacer una pequeña oración. Papito, gracias por esta noche, gracias porque tú nos permites estar unidos aquí como familia para poder oír tu palabra, confronta nuestros corazones y queremos aprender más de ti, Señor. Espíritu Santo, enséñanos tú a ser mejores hijos, Señor. No es fácil, pero no es imposible, Señor. En el nombre de Jesús, en tus manos ponemos nuestras vidas. Amén y amén. Entonces yo te invito a que no salgas todavía de esta transmisión. Viene un video que queremos que lo veas. Va a ser de bendición igual para tu vida. Nos vemos el próximo sábado y estate pendiente en nuestras redes sociales, por favor, porque va a haber mucha información para ti y la sorpresa, ¿va?